Shalom Ubrajá, Talmidim, Talmidá, paz y bendición para todos los alumnos y alumnas de nuestro curso teológico de Tespe. Que el Señor les bendiga grandemente. Estamos aquí en una clase más de las epístolas universales y hoy vamos a estar estudiando entonces la epístola, verdad, universal de segunda de Juan, la cual es una carta, verdad, muy cortita, tiene apenas un capítulo, ¿ya? Y vamos entonces a estar analizando el porqué de esta carta, quién escribió esta carta, ¿verdad? Y la comunidad a quien se le escribió esta carta. Y cuál es la enseñanza hoy para nosotros, ¿ya? De este contenido, de esta maravillosa carta de segunda de Juan. Muy bien, vamos allá entonces a la clase. Usted con su material en mano entonces puede acompañarnos también la Biblia. Antes de entrar, ¿verdad?, a la carta, vamos a entrar y hablar un poco acerca de la biografía de Juan, lo cual no hicimos en la primera carta de Juan, ¿ya? Pero hoy vamos a entrar un poquito para conocer más a este discípulo amado, ¿verdad?, del Señor. Dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que era hijo de Zebedeo, un pescador de Galilea y de Salomé, quien frecuentaba, ¿verdad?, el círculo de discípulos de Jesús, ¿ya? O sea, este evangelista entonces, llamado Juan, era parte, ¿verdad?, del grupo de los 12, a los cuales el Señor había llamado entonces para hacer parte del ministerio de Jesús. Y él era hijo, ¿verdad?, de Zebedeo, un pescador de Galilea, que posiblemente, ¿verdad?, tenía una pequeña empresa, ¿verdad?, de barcos que se encargaban entonces de traer, ¿verdad?, los peces para poder luego comercializarlos ahí en Galilea. Se dice también, ¿verdad?, algunos historiadores dicen que Juan ya y su familia eran los proveedores ya de pescados de la época, que le proveían, ¿verdad?, a los Cohen, a los sacerdotes, al sumo sacerdote, ¿verdad?, en Jerusalén. Es por esta razón que la noche del arresto, ¿verdad?, de Jesús, Juan tuvo tanta facilidad para poder entrar y asistir al juicio entonces de Jesús en medio del Sanedrín, ¿ya? Debido, ¿verdad?, a que era conocido porque era el que le proveía entonces el alimento, ¿verdad?, del mar, los productos del mar, al sacerdote, al sumo sacerdote de la época. Según la tradición cristiana, Juan Evangelista fue junto, ¿verdad?, a su hermano Santiago, el apóstol, o Jacobo, uno de los primeros apóstoles de Cristo. Jesús llamaba a Santiago y a Juan Boanerges, que significa, ¿verdad?, hijos del trueno, por su carácter impetuoso, que se pone, ¿verdad?, de manifiesto en algunos hechos relatados en los otros evangelios. Por ser, vemos en Marcos capítulo 9, ¿ya? Vamos allá entonces al evangelio de Marcos. Marcos capítulo 9, versículo número 38. Aquí vemos una ocasión, ¿verdad?, donde ellos manifiestan, ¿verdad?, este carácter colérico, ya que los distinguía y por el cual Jesús, ¿verdad?, les da este sobrenombre, ya, Boanerges, hijos del trueno. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Ya, entonces aquí vemos, ¿verdad?, que el celo indesmedido, ¿verdad?, del apóstol Juan en sus inicios, ¿verdad? Vemos aquí un carácter fuerte porque dice que le prohibió al otro discípulo, ¿verdad?, que no hacía parte de los 12, el poder echar fuera demonios en el nombre de Jesús, ¿ya? O sea, Juan pensaba, ¿verdad?, que solo ellos tenían el monopolio, ¿ya?, de la predicación. Entonces vemos acá, ¿verdad?, un carácter fuerte, un carácter, ¿verdad?, firme de el apóstol Juan, el cual también, ¿verdad?, su hermano Jacobo tenía, el cual Jesús fue puliendo a través del tiempo entonces, ¿verdad? Veamos otro caso también en Lucas capítulo 9, versículo número 54, donde encontramos otro relato, ya, el cual pone de manifiesto entonces nuevamente el carácter explosivo ya de este discípulo Juan. Dice el versículo 54:
Viendo esto sus discípulos, Jacobo, ya, hermano de Juan, y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? O sea, acá vemos claramente, ¿verdad? Entonces, ese espíritu de venganza, eh, carácter intransigente, ¿verdad? ¿Ya? Que a veces nos cuesta creer, ¿verdad? Cuando usted lee el Evangelio de Juan y ve las cartas, ¿verdad? De él, uno dice: pero ¿cómo? Parece que aquí en estos relatos, ¿verdad?, se nos presenta un Juan, y en sus cartas, en sus epístolas, ya se nos presenta otro, un Juan más amoroso, más dócil, ¿verdad? Es que lo que yo decía antes, ¿verdad? El Señor se encarga de ir puliendo, de ir trabajando, y de un carácter explosivo, ¿verdad?, pasó a ser el apóstol del amor. Eso es lo que Dios puede hacer. El alfarero, ¿verdad?, en las manos, en el barro, ¿verdad?, cuando éste se dispone en las manos del Señor. Ellos dos, ¿verdad?, junto con Pedro, constituían el núcleo más íntimo del Maestro, dice. Tras la resurrección de Jesús, Juan Evangelista ocupó una posición relevante entre los discípulos. Ya, esto es una realidad, ¿verdad? Juan, ¿verdad?, y Jacobo hacían parte del trío dinámico, que le llamo yo, ¿verdad? Porque fueron los tres los que experimentaron grandes, ¿verdad?, revelaciones junto con Jesús, ¿ya? Constituían, como dice acá, el núcleo más íntimo. Ya podemos ver a Pedro, Juan y Jacobo, ¿verdad? Cuando Jesús los invita entonces para que sean testigos oculares de la resurrección de la hija de Jairo, por ejemplo. Tenemos también el ejemplo cuando Jesús invita a Pedro, Jacobo y Juan para que tengan la experiencia ya de presenciar lo que es la transfiguración en el monte, etc. Podría citar aquí muchos casos. El caso es, ¿verdad?, que Pedro, Juan y Jacobo hacían parte del círculo más íntimo de Jesús. La historia posterior de San Juan Evangelista es incierta, dice, y se encuentra oscurecida por las leyendas. Se cree que fue responsable de la evangelización, ¿verdad?, de Asia Menor, ya eso incluye, ¿verdad?, Éfeso, donde se dice que fue pastor, ya, por lo cual recibió el castigo de los romanos, dice. El pasaje de San Marcos, capítulo 10, verso 39, en el que Jesucristo dice a los hijos de Zebedeo que beberían el cáliz de su pasión, dio pie, ¿verdad?, para escribir que Juan había sido arrojado a una caldera de aceite hirviendo, de la que escapó, ¿verdad?, milagrosamente. ¿Ya? Otra tradición aseguraba que no había muerto, sino que fue arrebatado al cielo, como el profeta Elías. Bueno, se han escrito, ¿verdad?, varias historias con respecto, ¿verdad?, a la vida y muerte, ¿verdad?, de este discípulo. Lo cierto es, ¿verdad?, que el único que no murió como mártir, ¿ya?, de los 12 discípulos, ¿verdad?, fue el apóstol Juan, que dice, ¿verdad?, la historia, que se fue apagando como una luz, se extinguió, ¿verdad?, como una luz, como una vela, ¿ya? Murió, o sea, de anciano, pero los demás murieron todos, ¿verdad?, de muerte violenta, decapitados, crucificados, etc. Lo que parece cierto es que San Juan escribió su evangelio y sus epístolas en Éfeso, Asia Menor, y el Apocalipsis, ¿verdad?, en la isla de Patmos, en el mar Egeo. Tanto en su evangelio como en las visiones proféticas del Apocalipsis, San Juan utilizó un lenguaje doctrinal y simbólico de gran altura, ¿verdad?, teológica. Por eso se le conoce, ¿verdad?, los círculos, por decirlo así, teológicos, ¿verdad?, se le llama Juan el teólogo. Su símbolo como evangelista fue el águila, y de ahí su sobrenombre del águila de Patmos, ¿ya? ¿Por qué? Porque el águila, ¿verdad?, tiene la característica de alcanzar, ¿verdad?, grandes alturas. Bueno, el evangelista, ¿verdad?, o apóstol Juan, alcanzó, ¿verdad?, también grandes alturas, ya de teológicas, por decirlo así, porque nos habla de una forma sencilla en su evangelio, ¿verdad?, acerca de la vida de Jesús, los milagros de Jesús, pero a la vez también nos lleva a otro plano teológico. Ya lo podemos ver en el capítulo 1, cuando nos habla sobre el verbo, ya nos habla sobre que el verbo se hizo carne y habitó entre los hombres, ya son todos términos teológicos. Por eso se le conoce, ¿verdad?, a Juan con el sobrenombre de el águila de Patmos, ya, o se representa, ¿verdad?, Juan como el águila, ya. Bien, aquí entramos entonces a lo que es ya la carta de segunda de Juan. Paternidad literaria. El estilo literario, la inclusión de palabras típicas de Juan como verdad, amor, andar en la verdad, mandamiento, anticristo, permanecer, etc., dan la pauta de que el autor es Juan.
el anciano apóstol o el apóstol anciano de una congregación local, en este caso, ¿verdad?, de Éfeso, en Asia Menor. Bien, en 2 de Juan, ¿verdad?, encontramos entonces estas palabras: verdad, amor, andar en la verdad, anticristo, permanecer. Palabras que también las encontramos, ¿verdad?, en la primera carta de Juan. Por lo tanto, esto nos lleva a concluir, ¿verdad? Bueno, abro un paréntesis aquí también, ¿verdad?, que en tercera de Juan también se repiten estas mismas palabras. Entonces, esto nos lleva a la conclusión de que es el mismo autor, ¿verdad?, es la misma mano que la escribió. Y en este caso, ¿verdad?, viene siendo el apóstol Juan. De esto aquí no hay duda. La primera carta y segunda y tercera de Juan fueron escritas por el mismo autor, pues su tono, estilo y desenvolvimiento temático son extremadamente similares. La gramática, el estilo y el vocabulario de la segunda carta de Juan son muy parecidas con la primera, ¿ya? Por lo tanto, no cabe duda de que las dos cartas proceden de la misma mano. Aunque son breves, tienen mucho en común, ¿ya? O sea, aquí entonces vemos, no hay duda de la paternidad literaria, ¿verdad?, del origen literario. No podemos, ¿verdad?, colocar en duda que fue el mismo apóstol Juan. Segunda de Juan, ¿verdad?, comienza en el versículo 1 de la siguiente manera: del anciano a la señora elegida y a sus hijos, a los que amo en la verdad. Y en tercera de Juan, ¿verdad?, empieza el versículo 1 de la siguiente manera: del anciano al querido Gayo, al que amo en la verdad. Entonces vemos acá, ¿verdad?, una similitud. En segunda de Juan, ¿verdad?, en el verso 1 dice: del anciano a la señora elegida y a sus hijos, a los que amo en la verdad. Y en tercera de Juan, ¿verdad?, dice: el anciano al querido Gayo, al que amo en la verdad. Entonces ahí vemos, ¿verdad?, las similitudes, ¿ya? Tenemos otro ejemplo más. Segunda de Juan prosigue en el verso 4: me produce una alegría inmensa comprobar que algunos de tus hijos siguen la verdad. Y en la tercera de Juan, ¿verdad?, prosigue: no hay para mí mayor alegría que oír que mis hijos siguen la verdad. Por lo tanto, vemos, ¿verdad?, una repetición de las palabras, ¿ya?, tanto en segunda como en tercera de Juan. Entonces, esto, ¿verdad?, nos aclara y nos hace ver de que las tres cartas, ¿verdad?, universales, primera, segunda y tercera de Juan, indudablemente fueron escritas por el mismo autor. Debe de haber sido este Juan el que escribió estas dos breves cartas. Para entonces era un hombre muy mayor, uno de los últimos nexos que quedaban con Jesús y sus discípulos, ¿ya? Como le decía anteriormente, ¿verdad?, el apóstol Juan fue el único que murió de muerte natural, ¿ya? Murió de viejito. Y Juan, ¿verdad?, fue uno de los últimos nexos que quedaban de la primera generación, ¿verdad?, de discípulos, por decirlo así. Era un hombre que tenía autoridad de obispo en Éfeso y en su comarca. Y cuando vio que la iglesia estaba amenazada por problemas y herejía, escribió con corrección generosa y amorosa a su pueblo, ¿ya? O sea, él era un apóstol que había estado, caminado, visto a Jesús. Por lo tanto, ¿verdad?, él tenía autoridad no solamente sobre, por decirlo así, una región, ¿verdad?, o sobre una ciudad de Éfeso, sino que también todas las demás, ¿verdad?, iglesias que existían en el Asia Menor. ¿Ya? Era una autoridad, una voz, ¿verdad?, con autoridad para poder corregir, para poder exhortar, para poder, ¿verdad?, enseñar, ¿ya? Y la iglesia en la época, ¿verdad?, reconocía eso. Imagínense usted el privilegio que tenía la iglesia, ¿verdad?, en aquella época, de poder tener uno de los discípulos que anduvo con Jesús, que lo vio todavía vivo, ¿ya? Era un gran privilegio. Aquí tenemos dos cartas de un santo anciano, uno de los últimos supervivientes de la primera generación de cristianos, un hombre a quien todos amaban y respetaban. Entonces, como dije anteriormente, ¿verdad?, su autoridad como apóstol, ¿verdad?, no se colocaba en duda, sino que se atendía, se oía lo que él decía, ¿verdad?, porque era una autoridad, ¿ya? Fecha en que fue escrita. Debido a los temas que aborda, la fecha de la escritura de esta pequeña carta se puede situar en la misma que la primera epístola, es decir, alrededor del año 90 de nuestra era, ya después de Cristo, y probablemente desde el mismo lugar, Éfeso. La segunda carta de Juan fue escrita en un escenario similar a la de primera de Juan. La iglesia estaba siendo perturbada por las herejías que fueron ya atacadas en la primera carta de Juan. Las herejías fueron expuestas y la iglesia fue advertida para que no recibiesen a los mensajeros de la herejía, ¿ya? O sea, estaban teniendo los mismos problemas, ¿verdad?, que
que en la carta anterior. Ya el gnosticismo estaba entrando, ¿verdad? El agnosticismo que negaba que Jesús había venido en un cuerpo humano, que se había encarnado, ¿ya? Y que para alcanzar la salvación se necesitaba, ¿verdad? Un conocimiento especial, ¿ya? Entonces Juan en la segunda carta corrige, ¿verdad? Y ataca el mismo problema. Motivo de su escritura: la difusión de las doctrinas de error era un problema serio, dice, para la iglesia del primer siglo, y no hacía más que señalar la lucha del enemigo hacia los cristianos verdaderos. Así lo expresa en el versículo 7: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Bueno, aquí vemos en este versículo entonces el problema del agnosticismo, ya que niega la persona, ¿verdad?, de Cristo, la persona de Jesús. ¿Quién es esto? Hace el engañador y el anticristo, dice. Es obvio que la doctrina se identifica con el gnosticismo, ¿ya? Muy bien. Tema central, ¿verdad?, de esta carta. La enseñanza principal que se desprende de esta breve epístola es la fidelidad, expresado en la frase andar en la verdad, palabra que se repite 4 veces, del versículo 1 al 4. ¿Ya? Andar en la verdad se podría traducir como organizando su vida de acuerdo a la palabra de Dios. Este andar en la verdad se manifiesta en andar según sus mandamientos y andar en amor. ¿Ya? Esta palabra, ¿verdad?, andar en la verdad, guardar la verdad, ustedes la van a encontrar mucho, repetitivamente, ¿verdad?, en esta carta. Bien, vamos a la introducción utilizando el bosquejo que nos da el material que ustedes tienen ahí. ¿Ya? Vamos a la introducción del verso 1 al 3. Vamos con el versículo 1. Vamos a hacer aquí entonces un comentario exegético. ¿Ya? La palabra exegesis quiere decir extraer para afuera. ¿Ya? Extraer lo que nosotros consideramos, ¿verdad?, lo que está diciendo el texto. ¿Ya? Cuando me refiero a comentario exegético, estoy diciendo, ¿verdad?, extraer del texto la verdad revelada por Dios. ¿Ya? Verso 1 dice: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Se dan cuenta que se repite mucho la palabra verdad acá, ¿ya? El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Entonces él comienza en el verso 1 presentándose como el anciano, ¿ya? O el título, ¿verdad?, presbítero, que eso quería decir. Es usado para identificar tanto al autor de la segunda como de la tercera carta de Juan. En la Biblia tiene una gran gama de significado. Cuando la Biblia, ¿verdad?, habla de anciano, no solamente habla, ¿verdad?, de presbítero, ¿ya?, que quiere decir supervisor. Es utilizado también para referirse a los ángeles de Dios, que conforman el concilio angelical. El mismo vocablo aparece al referirse a los cristianos angélicos del Apocalipsis. Vamos a ver una referencia porque no puedo verlas todas, pero ustedes en su estudio pueden hacerlo. Apocalipsis, entonces, capítulo 4, verso 4, dice así. Veamos lo que dice la palabra del Señor. Dice: y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Entonces aquí Juan, ¿verdad?, que fue testigo de estas visiones en la isla de Patmos, dice que vio alrededor del trono de Dios 24 ancianos. Lógicamente, ¿verdad?, estos ancianos eran ángeles que estaban con corona, y cada vez, ¿verdad?, que los seres vivientes adoraban y proclamaban la santidad de Dios, dice que estos ancianos se postraban delante del trono y postraban también sus coronas. Entonces la palabra anciano ya es utilizada también para referirse a ángeles de Dios, ¿ya? En el Antiguo Testamento, sin embargo, se usa para los líderes tribales, ¿ya? Los zaken en hebreo, ¿verdad?, los ancianos. La palabra zaken en hebreo, ¿verdad?, quiere decir anciano, una persona, ¿verdad?, con sabiduría, que tiene la capacidad, ¿verdad?, de poder juzgar. ¿Ya? Entonces en el Antiguo Testamento a los ancianos, a los zaken, ya se le daba este título para referirse, ¿verdad?, a personas que eran puestas para componer el concilio, ¿verdad?, de los 70 o el Sanedrín. ¿Ya? Posteriormente en el Nuevo Testamento el término fue aplicado al grupo de líderes de Jerusalén que componían el concilio supremo de los judíos, el Sanedrín. Veamos, vamos allá. Mateo
Mateo, capítulo 21, ¿ya? Vamos a ver esta referencia, Mateo capítulo 21. Como les dije anteriormente, no puedo leer todas las referencias, pero ustedes después las pueden confirmar, ¿ya? Dice verso 23, cuando vino al templo los principales sacerdotes y los ancianos, los zaquén del pueblo, se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad hace estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? ¿Ya? Entonces, cuando se hablaba, ¿verdad?, de anciano, cuando la Biblia habla de anciano, está hablando, puede estar hablando de ángeles, puede estar hablando, ¿verdad?, de personas, ¿verdad?, que han sido colocadas en un puesto, ¿verdad?, para juzgar, ¿ya?, entre causas justas e injustas, o personas que hacían parte del Sanedrín en la época, de los 70 jueces, ¿ya? O también fue usado en los escritos del Nuevo Testamento para los líderes de las iglesias locales. Ya en aquella época los pastores, por decirlo así, ¿verdad?, para que ustedes me entiendan, se les llamaba de anciano o presbítero, que quiere decir la palabra griega presbítero, quiere decir aquel que supervisa. Era uno de los términos sinónimos de pastor, supervisor y anciano. En Tito 1, capítulo 1, verso 5, ¿verdad?, el apóstol Pablo le escribe a Tito, le dice, ¿verdad?, con esta razón, ¿verdad?, o por esta razón te dejé en Creta, para que en cada ciudad, ¿verdad?, donde se estableciese en iglesia, tú consagrases anciano, colocases anciano ya en aquel lugar. Pedro y Juan lo utilizaron al incluirse dentro del grupo de los líderes. Ya en 1 de Pedro, capítulo 5, el apóstol Pedro también le escribe a los ancianos de la iglesia, a los presbíteros. ¿Ya? Asimismo fue usado para los hombres de mayor edad en la iglesia, no necesariamente líderes. ¿Ya? O sea, muchas veces, ¿verdad?, la palabra anciano en la Biblia también no está, ¿verdad?, por decirlo así, encuadrada para solamente referirse a líderes espirituales, sino también para personas que son de mayor edad. Veamos, primera de Timoteo, capítulo número 5. Veamos, a ver, capítulo 5, versículo número 1, dice así. El apóstol Pablo le escribe, le aconseja, ¿verdad?, a Timoteo: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, ¿ya? Y a las ancianas como a madre, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Entonces, conclusión, vemos acá, ¿verdad?, que cuando la Biblia, ¿verdad?, habla de anciano, puede estar refiriéndose a ángeles, ¿ya? En el Antiguo Testamento se refería a los que hacían parte de los 70, los que juzgaban los casos en Israel, o en el Nuevo Testamento también, ¿verdad?, porque ya existía en aquella época, ¿verdad?, el Sanedrín. También fue usado en los escritos del Nuevo Testamento para los líderes de la iglesia locales, los presbíteros, los pastores, ya, o supervisores. Y también, ¿verdad?, se utilizaba para una persona que era mayor de edad. En este caso, cuando Juan se presenta como el anciano, yo personalmente, ¿verdad?, creo, particularmente, esta es mi opinión, de que él se está presentando, ¿verdad?, como una persona ya mayor de edad, una persona que ya está, por decirlo así, ¿verdad?, en el apogeo o ya en el término, ¿verdad?, de su ministerio. Ya se presenta como un anciano. El evangelista Juan, ¿verdad?, es muy humilde. En esta carta, ¿verdad?, ni siquiera usa su título de apóstol, sino que simplemente se presenta, ¿verdad?, como un anciano, para mostrar, ¿verdad?, de que él es uno igual a ellos. ¿Ya? Bien, dice el verso 1, continuamos con el versículo 1, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Aquí vemos, ¿verdad?, que la carta entonces va dirigida a la señora elegida. Y esta palabra, ¿verdad?, la señora elegida, presenta un cierto problema. Se han hecho, ¿verdad?, dos sugerencias. ¿A qué se refiere, ¿verdad?, cuando el apóstol Juan dice a la señora elegida? En primer lugar, se ha sugerido que la señora elegida es María, la madre de nuestro Señor. Ella había de ser como una madre para Juan y él y su hijo. Recordemos que en la cruz, en Juan capítulo 19, verso 26, ¿verdad?, Jesús le encarga el cuidado de su madre a Juan. Le dice, ¿verdad?, hijo, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo. Y dice que desde aquel día Juan la recibió en su casa. Porque la situación de las viudas en la época, ¿verdad?, del Nuevo Testamento era muy difícil, hermano. Una persona que quedaba viuda, una mujer que quedaba viuda no recibía pensión. Muchas veces quedan abandonadas.
Entonces Jesús, ¿verdad? Aún en la cruz se preocupa por su madre, ¿verdad? La naturaleza humana de María, y se lo encarga, ¿verdad? A Juan. Entonces se ha sugerido, ¿verdad? Que debido a esta ligación, ¿verdad? A este compromiso que Juan tenía con María, que Jesús, ¿verdad? Se lo había encargado, Juan le está escribiendo aquí, ¿verdad? A María, ¿ya? Por eso dice a la señora elegida. En segundo lugar, ¿verdad? La palabra Kyrios, ya que significa señor, y Kyria o señora, aún como nombre propio, querrá decir señora en latín, dominá, y en arameo, marxí. También se ha sugerido que se trata de Marta de Betania. Ya uno ven aquí, ¿verdad? Que como hay un juego de palabras en griego, que esta carta se haya escrito, ¿verdad? A Marta de Betania, ¿ya? Y no a María. Y hay un tercer argumento, ¿verdad? Es mucho más probable que fuera dirigida a una iglesia. Es mucho más probable que fuera una iglesia que amaban todos los que conocían la verdad. Versículo 1. Y en el verso 4 dice que algunos de sus hijos se conducían en la verdad. Y en los versículos 6, 8, 10 y 12 de 2 de Juan se usa el pronombre vosotros, lo que sugiere una iglesia. Pedro también usa casi exactamente la misma frase cuando envía saludo a la elegida, en femenino, ¿verdad? Que está en Babilonia. 1 de Pedro capítulo 5, verso 13. ¿Ya? El término de la señora es un título para la iglesia. La iglesia casi siempre se describe con pronombre y adjetivo femenino. Y esto lo vemos en Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. El espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiere tome del agua de la vida gratuitamente. Entonces vemos acá, ¿verdad? Que a la iglesia siempre se le presenta, ¿verdad? Sobre todo en el Nuevo Testamento, como la esposa, con pronombre, ¿verdad? Y adjetivo femenino. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que la señora elegida, a la cual Juan le está dirigiendo esta carta, ¿verdad? Es la iglesia, no es Marta ni María. Porque aquí también, ¿verdad? Nos habla de sus hijos. ¿Y quiénes eran los hijos de la iglesia? Son sus miembros, los miembros que hacen parte de la iglesia, de la eclesía, ¿ya? Entonces, llegamos a la conclusión de que el anciano, Juan, le está dirigiendo esta carta, a la señora elegida, o sea, a la iglesia y a sus hijos, que son los miembros de la iglesia. Verso 2 dice, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Verdad. La palabra verdad se repite mucho, como dije anteriormente, en esta carta. La verdad es un tema constante. Ya en el verso 1 se repite 2 veces. Ya en el verso 2 y 4 la frase, su enseñanza, que es un derivado de la verdad, del verso 9 2 veces y del verso 10 es un sinónimo de verdad. Por lo tanto, ¿verdad? El apóstol Juan repite mucho esta palabra. Probablemente enfatiza el término por la herejía local, obvia en esta pequeña carta, así como en 1 Juan. La verdad puede referirse a cualquiera de estas tres cosas. Cuando Juan, ¿verdad?, habla de la verdad, está combatiendo, ¿verdad?, el error que estaba surgiendo dentro de la iglesia, de los gnósticos. ¿Ya? Por eso Juan, en 1 Juan y en esta segunda carta, repite mucho la palabra verdad, para contrarrestar, ¿verdad?, el error. Ahora, cuando Juan, ¿verdad?, se refiere a la verdad, ¿a qué se refiere? Se puede estar refiriendo al Espíritu Santo, ¿ya? Lo vemos, ¿verdad?, en Juan capítulo 14, verso 17. Se puede estar refiriendo en segundo lugar a Jesucristo mismo, quien es la verdad, el camino, la verdad y la vida. O, en tercer lugar, al contenido del Evangelio. ¿Ya? Se puede estar refiriendo, ¿verdad?, al contenido del Evangelio, la predicación en sí, o la enseñanza en sí, la doctrina del Evangelio. Entonces se puede estar refiriendo a estas tres cosas: al Espíritu Santo, a Jesucristo mismo, o al contenido del Evangelio. ¿Ya? Verso 2 dice que permanece en nosotros. Es el participio presente activo de uno de los términos favoritos de Juan para describir a los creyentes. Parece señalar la permanencia del Espíritu Santo. Las otras personas de la Trinidad también permanecen en los creyentes. Ya entonces aquí Juan les dice, ¿verdad? La verdad es un tema constante a causa de la verdad que permanece en nosotros. ¿Qué es lo que permanece en nosotros? Permanece en nosotros la verdad de Dios, la presencia del Espíritu Santo. Veamos Romanos capítulo 8, verso 9. ¿Eh? Vamos allá. Veamos esta referencia.
Romanos capítulo 8, verso 9. Veamos lo que dice la palabra del Señor acá. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, o sea, permanece en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Ya? Entonces cuando Juan está diciendo, ¿verdad?, que esta verdad permanece en nosotros, permanece a través del ¿qué? Del Espíritu Santo. ¿Ya? Lo que permanece en nosotros, ¿verdad?, es la verdad de Dios a través del Espíritu Santo. Por eso aquí Juan, el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 8, verso 9, dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, permanece en vosotros. Entonces, ¿qué es lo que permanece en nosotros? Permanece la verdad de Dios a través del Espíritu Santo en nuestros corazones. ¿Ya? Las otras personas de la Trinidad también permanecen en los creyentes. ¿Ya? O sea, Dios mismo, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, permanece en nosotros. Dice: estará para siempre con nosotros. La verdad subsiste y habita en todos los creyentes para siempre. ¿Qué afirmación más poderosa y segura? La verdad es tanto una persona como el mensaje del Evangelio. Esta verdad siempre trae el amor de Dios, el amor hacia los hermanos y hermanas del pacto y el amor hacia el mundo perdido. Aquí está la clave. ¿Ya? Dice: esta verdad siempre, ¿ya?, trae el amor de Dios. Y dice: la verdad subsiste y habita en todos los creyentes para siempre. Qué afirmación más poderosa y segura. La verdad es tanto una persona como el mensaje del Evangelio. Esto es lo que permanece en nosotros, hermano. ¿Ya? La persona de Dios, del Espíritu Santo, ¿ya? Dios a través del Espíritu Santo y el mensaje del Evangelio que nos fue predicado. Por eso aquí Juan dice, ¿verdad?, a causa de la verdad que permanece en nosotros. ¿Qué verdad es esta? Puede ser, como dije anteriormente, la verdad del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo, puede ser Jesucristo mismo o el contenido del Evangelio. Que permanece en nosotros, debe permanecer en nosotros. Nosotros no podemos perder esto. Debemos cuidarlo, ¿ya? Y estará siempre con nosotros. El apóstol Juan sigue, ¿verdad?, diciendo en el versículo 3: sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios, Padre, y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Gracia, misericordia y paz. Es la típica introducción, ¿verdad?, de una carta griega, con dos excepciones. Primero, el contenido ha sido ligeramente alterado para hacerla única como expresión cristiana. El término griego para saludo es chairein y fue alterado por charis, que significa gracia. ¿Ya? La palabra gracia es el don de Dios que contiene todo lo demás, el don de sus hijos. Entonces, cuando hablamos de la gracia de Dios, ¿verdad?, estamos hablando del don de Dios, ¿verdad?, no merecido, de aquello que nosotros no merecemos. A eso se refiere, ¿verdad?, la palabra gracia, don de Dios no merecido. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo número 32. Veamos, Romanos capítulo 8, verso 32, dice así la palabra del Señor: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Entonces aquí vemos la gracia de Dios. Dice que él no escatimó ni a su propio Hijo. Eso es la gracia de Dios. Darnos algo, ¿verdad?, que nosotros sencillamente no merecemos. Pero no es sencillamente el objeto de este don. Es el don que irradia de la generosidad del dador y envuelve en esta generosidad a la criatura que lo recibe. Dios da por gracia y el que recibe su don halla cerca de él gracia y complacencia. Entonces aquí cuando Juan, ¿verdad?, habla, sea con vosotros gracia y misericordia, ¿ya?, y paz de Dios, está diciendo, ¿verdad?, que el amor, ¿verdad?, inmerecido de Dios, ¿ya?, y sus dones y sus regalos, ¿ya?, estén con ustedes, ¿ya?, gracia, misericordia y paz. Y dice, ¿verdad?, paz de Dios y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y en amor. Aquí hace mención, ¿verdad?, del Padre, ¿ya? En 1 Juan hay un énfasis continuo sobre el tema de que uno puede tener al Padre, de que uno no puede, ¿verdad?, tener al Padre sin tener al Hijo. Los falsos maestros afirmaban tener una relación única y especial con Dios. Juan repite una y otra vez que Jesús es el único camino al Padre. ¿Ya? Aquí hace mención, ¿verdad?, del Padre y del Hijo. ¿Por qué
Juan, ¿verdad?, hace mención siempre en esta carta, y también en primera de Juan, ¿verdad?, hace mención del Padre y del Hijo. ¿Por qué? Porque los gnósticos negaban la persona del Hijo. Negaban que Jesús hubiese venido en un cuerpo humano. Pero aquí Juan, ¿verdad?, habla sobre el Hijo. Habla mucho sobre Jesucristo, la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo, ¿verdad?, es el puente, es el nexo que nos une con el Padre, con Dios. Y no podemos, ¿verdad?, tener relación con Dios, no podemos llegar a Dios sin tener al Hijo. ¿Ya? Jesús lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. ¿Ya? Bien, en versículo 4 encontramos el elogio que le hace, ¿verdad?, el apóstol Juan a esta iglesia y a sus miembros. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, dice, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. ¿Ya? Dice él: me alegré mucho, dice. Posiblemente el anciano oyó de parte de algunos compañeros de viaje acerca de esta iglesia, ¿verdad?, que era una iglesia que muchos de sus hijos, ¿verdad?, caminaban en la verdad. ¿Ya? No se habían desviado hacia el error. He hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, dice. Aquí se refiere en el verso 1 a aquellos temerosos de Dios y amables dentro de la iglesia. Es una manera de reconocer la presencia de herejía entre la congregación, haciendo que algunos se alejaran de la fe. Ya cuando Juan dice, ¿verdad?, me regocijé porque he hallado a alguno, miren la palabra, la expresión, a alguno de tus hijos andando en la verdad, quiere decir que dentro de la iglesia también había algunos que no estaban dentro, caminando dentro de la verdad. Quiere decir, ¿verdad?, que había algunos que ya se habían inclinado hacia las enseñanzas del gnosticismo. En el verso 5 dice: y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Ya? Dice acá en el verso 5, el que hemos tenido desde el principio. ¿Qué se refiere al inicio de las enseñanzas de Jesús? Dice: el contenido del mandamiento se expresa como amarse el uno al otro y reconocer que Jesucristo vendrá en la carne. Fíjese que el contenido está relacionado con el estilo de vida personal. O sea, aquí Juan le está diciendo, ¿verdad?, le vuelvo a recordarle, les vuelvo a hablarle de lo que hemos tenido desde el principio. ¿Ya? No le estoy escribiendo, ¿verdad?, algo nuevo, le estoy hablándole acerca de lo que el Señor nos enseñó desde el principio, que debemos amarnos unos a los otros. Y de que Jesucristo, ¿verdad?, ya vino en la carne, realmente. No fue una ilusión. ¿Ya? O sea, Juan está haciendo con que ellos se recuerden de la enseñanza desde el principio que recibieron. Dice que nos amemos unos a otros. O sea, aquí Juan le está escribiendo, ¿verdad?, no de un mandamiento nuevo, sino de algo que ellos ya habían, ¿verdad?, aprendido desde el principio, desde el primer momento que escucharon la predicación de la palabra. Y el propio apóstol Juan, ¿verdad?, le estaba transmitiendo aquello que él había oído y aprendido por boca de su maestro desde los inicios, que tenían que amarse uno al otro. Una característica de los herejes era ser exclusivistas y faltos de amor. Esta es la primera de las 3 pruebas para saber si es un verdadero cristiano en el libro de Juan. Estas pruebas son amor. ¿Ya? Por eso Juan enfatiza tanto que se amen uno a otro. ¿Por qué? Porque esta nueva herejía, ¿verdad?, del agnosticismo era exclusivista. Según ellos decían, ¿verdad?, que solo algunos hacían parte, ¿verdad?, de esta casta de conocimiento y que los demás quedaban excluidos. Pero aquí Juan muestra, ¿verdad?, y le demuestra que a través de la predicación de lo que él había aprendido de parte de Jesús, ¿verdad?, incluía dentro del reino de Dios, ¿verdad?, a todas las personas, no excluía a nadie. Y que debía, ¿verdad?, amársele a todas las personas. Por eso él dice, ¿verdad?, que nos amemos unos a los otros. Le estoy repitiendo, ¿verdad?, el mandamiento ya conocido, que debemos amarnos unos a los otros. En el verso 7, ¿verdad?, Juan le advierte acerca del engaño peligroso, porque muchos engañadores han salido, dice, por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Dice, porque muchos engañadores. La palabra engañadores procede del vocablo griego plane, ¿ya?, de donde se deriva el término inglés español planeta, ¿ya? En griego, ¿verdad?, la palabra planeta quiere decir, ¿verdad?, errante. Eso quiere decir, ¿verdad? En el mundo antiguo, el movimiento de los cuerpos celestes era estudiado y registrado por el zodiaco. Las estrellas se presentaban de forma estable,
pero algunas de ellas, por ejemplo, los planetas, tenían un movimiento irregular. Por ello los antiguos les llamaban vagabundo o errante. De ahí viene la palabra, ¿verdad?, planeta, lo cual fue utilizado metafóricamente para aquellos que se alejaban de la verdad. Los falsos maestros no solamente creían erróneamente que estaban en lo correcto, sino que ignoraban el evangelio. Ya, entonces aquí Juan, ¿verdad?, está llamando a estos falsos maestros de planeta, errante, errático. ¿Por qué? Porque una persona que ha conocido la verdad, que ha experimentado las cosas de Dios, y esa parte, ¿verdad?, es una persona que finalmente termina siendo una persona, ¿verdad?, errante, errática, ya que va de allá para acá. Dice Juan, porque muchos engañadores han salido por el mundo. Aquí la palabra mundo, ¿verdad?, es simplemente un lugar físico, nuestro planeta. Los falsos maestros o han dejado la iglesia cristiana o están en una tarea misionera. ¿Ya? Veamos 1 Juan capítulo 2, verso 19, que hay un texto interesante ahí. ¿Ya? 1 Juan capítulo 2 dice el verso 19 así. Dice Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Ya? Entonces estos falsos engañadores, ¿verdad?, salieron de dentro del círculo de la iglesia. Y Juan llega a la conclusión, ¿verdad?, que si salieron, se fueron, ¿verdad?, es porque no eran realmente del rebaño de Cristo. Es porque realmente no hacían parte del rebaño de Dios. Porque si hubieran sido parte del rebaño de Dios, ¿verdad?, hubieran permanecido. Por lo tanto, ¿verdad?, a veces nosotros como pastores nos entristecemos, ¿verdad?, porque una persona sale de la iglesia y se va a una secta, ¿verdad?, o otro movimiento. Es porque simplemente tenemos que entender, ¿verdad?, que no hacía parte de nuestro rebaño. ¿Ya? Han salido, dice, por el mundo. Niegan, ¿verdad? El problema, ¿verdad?, no es solamente que salgan, sino que también estaban sembrando, ¿verdad?, una herejía. ¿Cuál era? Que Jesucristo, niegan que Jesucristo ha venido en carne. Esto es lo que ellos enseñaban, ¿ya?, estos falsos maestros, que Jesucristo no había venido en carne. Estos engañadores persisten en sus falsas enseñanzas sobre la persona de Cristo. El versículo repite la exhortación de 1 Juan capítulo 4, verso 1 al 6, sobre probar los espíritus, ante todo si se relacionan con la total humanidad de Jesús. ¿Ya? O sea, ellos tenían que probar los espíritus, verificar, ¿verdad?, si lo que estos maestros ambulantes que existían en la época, ¿verdad?, y muchos evangelistas, ¿verdad?, y apóstoles ambulantes que visitaban las iglesias, ellos deberían verificar, ¿verdad?, la enseñanza que traían estos hombres o estos siervos de Dios, para ver si no contradecían con lo que ellos, ¿verdad?, habían aprendido. ¿Por qué? Porque estos engañadores, ¿verdad?, como dice Juan, habían salido por el mundo, o sea, recorrían toda la iglesia del mundo, ¿verdad?, antiguo. Entonces la iglesia tenía que analizar, ¿ya?, si realmente su enseñanza se verificaba, ¿verdad?, con la escritura o con lo que ellos habían aprendido. ¿Ya? Y si negaban, ¿verdad?, que Jesús había venido en carne, entonces era una enseñanza errática, era una enseñanza falsa, ¿verdad?, porque negaba la persona de Cristo, ¿ya?, y la encarnación de Cristo. Vamos a ver que también el apóstol Pablo, ¿verdad?, tuvo problemas con los gnósticos, ¿ya? En primera de Timoteo, el capítulo 4, ¿ya? Primera de Timoteo, Primera de Timoteo, capítulo 3, ¿ya? Veamos. Versículo número 16, dice así. El apóstol Pablo escribiéndole, ¿verdad?, a Timoteo. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, dice, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en la gloria. ¿Por qué, verdad, Pablo escribe esto a Timoteo? Porque en los días de Pablo, de Timoteo, también había este problema de los gnósticos, que negaban que Jesús había venido, ¿verdad?, en carne, que se había encarnado. Entonces aquí Pablo, ¿verdad?, terminando esta carta, dice, Dios fue manifestado en carne. Aquí está hablando de la encarnación de Cristo. Justificado en el Espíritu, dice, visto a los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria, o sea, resucitó. ¿Ya? Entonces, quien negaba esto, hermano, era
como dice Juan, engañadores. Era un engañador. Era el propio anticristo. ¿Ya? El gnosticismo afirmaba un eterno dualismo entre el espíritu Dios y la materia, carne. Según ellos, Jesús no podía ser totalmente Dios y totalmente hombre. Al parecer hubo dentro del pensamiento gnóstico primitivo al menos dos corrientes teológicas. Primero, la que negaba la humanidad de Jesús, que se conoce como docetismo, indicando que parecía humano, pero era realmente un espíritu. Y número dos, la que negaba que Jesús hubiera muerto en la cruz, quienes, verdad, serentio, afirmaban que el Espíritu de Cristo vino sobre Jesús, hombre, en el bautismo y lo dejó antes de morir en la cruz. ¿Ya? Entonces, esto es lo que enseñaba, ¿verdad?, los gnósticos. ¿Ya? Entonces, esta herejía, ¿verdad?, había que combatirla. Y es lo que Juan, ¿verdad?, el motivo por el cual Juan escribe esta carta. Dice el verso 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo, dice Juan. ¿Ya? Es el engañador. En 1 Juan 2:18 hay una distinción entre el plural anticristo y el singular el anticristo. ¿Ya? O sea, aquí habla, ¿verdad?, en plural anticristo, habla de muchos anticristos. Y también aquí habla, ¿verdad?, en forma singular, el anticristo. Los primeros dejaron a la iglesia dentro del contexto de Juan. ¿Ya? El segundo se proyecta hacia el futuro. Sin embargo, tanto en este versículo como en 1 Juan, capítulo 2, el singular y el plural tienen un uso similar. ¿Ya? O sea, le explico, ¿qué quiere decir esto? Cuando Juan, ¿verdad?, habla de anticristos, está hablando, ¿verdad?, de aquellos que han dejado la iglesia y se han lanzado, ¿verdad?, a esta doctrina de error. Usa una forma, ¿verdad?, plural para referirse a muchos anticristos. ¿Ya? Pero también usa el singular, proyectándose hacia el futuro, que en el futuro, ¿verdad?, sabemos, ya antes que venga la gran tribulación, que se va a levantar un anticristo. La palabra anticristo quiere decir, ¿verdad?, en griego, aquel que se opone a Cristo. Se opone a la verdad de Dios. ¿Ya? Por eso Juan dice acá, ¿verdad?, que quien niega que Jesús vino en la carne, que se encarnó, ¿ya?, y vino a este mundo a morir por nosotros, es el engañador y el anticristo. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros debemos tener cuidado con esto. Verso 8 dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Aquí Juan le advierte, ¿verdad? Miren por ustedes mismos, dice. Es un término ver, blepo en griego. Es usado metafóricamente como un aviso contra el mal. El propio Jesús lo utilizó en Mateo capítulo 24, versículo 4, y en Marcos 13:5. Ya era una palabra, ¿verdad?, de advertencia. ¿Ya? Lo mismo que en el Antiguo Testamento, cuando Dios decía, ¿verdad?, oye, oh Israel, la palabra Shema en hebreo, ¿verdad?, que dice oye. No quiere decir simplemente oír con el oído. Quiere decir, ¿verdad?, presta atención. Y aquí es lo que Juan le está diciendo, ¿verdad? Miren por ustedes mismos, presten atención. ¿Ya? No sea que pierdan, ¿verdad?, dice Juan, el fruto de vuestro trabajo. No sea, ¿verdad?, que se torne en vano todos estos años que ustedes han servido a Dios por de repente, ¿verdad?, entregarse en los brazos de esta nueva herejía, de la enseñanza de los falsos, ¿verdad?, maestros. Los creyentes tienen la responsabilidad de discernir sus errores porque conocen el Evangelio, tienen el Espíritu y están en comunión constante con Cristo. ¿Ya? Aquí vemos, ¿verdad?, varias traducciones de esto de lo que estoy diciendo yo aquí, para que no se pierda lo que hemos logrado. El que peca y no permanece en la doctrina de Cristo, todo aquel que no permanece en la enseñanza de Cristo, todo aquel que no se queda con la enseñanza de Cristo, sino que va más allá. Si alguien no permanece en la enseñanza de Cristo, sino que va más allá. ¿Ya? O sea, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Y Juan sigue, ¿verdad?, el verso 10 y 11. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Juan va más lejos, ¿verdad?, al punto de decirle, ¿verdad?, a los discípulos que no lo reciban ni siquiera en sus casas, en la puerta. Es un imperativo, ¿verdad?, presente activo con un participio negativo, que generalmente implica el detener una acción en proceso, según lo determine el contexto. La cosa puede referirse a la hospitalidad cristiana, ¿ya?, pero posiblemente indique
a algún ministro viajero que era invitado a hablar en la iglesia local. Como dije anteriormente, el ministerio, ¿verdad?, itinerante era muy común, ¿ya? Y los apóstoles, ¿verdad?, y profetas de la época se movilizaban de una iglesia a otra. Pero Juan acá les advierte que tengan cuidado a quien están recibiendo, a quien le pasan el púlpito para predicar, enseñar, ¿verdad? Y que si ven, ¿verdad?, que esta persona tiene una doctrina extraña, que niega a la persona la encarnación de Cristo, que ni siquiera lo reciban en su casa, que no le abran la puerta. Dice Juan, ni le digan bienvenido. Es otro imperativo presente activo, con un participio negativo. No se identifiquen con ese que se hace llamar cristiano, porque cualquier intento de comunión podría ser malentendido como aprobación. Ya sea Juan le está diciendo, ¿verdad?, que si usted siquiera se paran a conversar con ellos, los demás lo pueden tomar, ¿verdad?, como un malentendido, como que la persona está aprobando y concordando, ¿verdad?, con el error. Es muy difícil aplicarlo hoy en día, que algunos afirman ser cristianos. Sin embargo, en un intento por compartir con ellos debemos ser corteses y entablar conversación. Pero aún así, los líderes cristianos deben tener cuidado con cualquier identificación con la herejía. Claro, esto no se aplica a las denominaciones cristianas, ¿ya? Aquí vemos con toda claridad el peligro que había Juan en aquellos falsos maestros. No se les debía ofrecer hospitalidad al que se negara, sería la manera más eficaz de detener su influencia. Juan llega más lejos, no hay ni que siquiera saludarlo en la calle, ¿ya? Esto es una advertencia también hoy para los pastores, para los líderes, para los siervos del Señor, porque muchas veces vemos nuestras ovejas, ¿verdad?, incluso entablando conversaciones con ellos y recibiendo hasta los materiales que ellos reparten. Yo conozco acá, ¿verdad?, hermanos que le reciben a veces la revista Despertado, la Atalaya, los Testigos de Jehová, o hasta el libro Mormón. ¿Ah? Entonces, nosotros debemos enseñarle, ¿verdad?, a nuestra iglesia, a nuestras congregaciones, que no entablen, ¿verdad?, conversación con este tipo de personas, ni tampoco le reciban en sus casas, porque corren el peligro. A veces, ¿verdad?, hay ovejas que son débiles de mente y pueden ser arrastrados por el error. De hecho, he conocido, ¿verdad?, personas que de años de servir al Señor se han vuelto, ¿verdad?, hacia la secta de los Testigos de Jehová, de los mormones, y han dejado, ¿verdad?, el camino de la verdad, el camino de la vida, por el camino del error. El hacerlo, dice, sería dar señales de que se los reconocía en cierta medida. Debe dejarse bien claro a todo el mundo que la Iglesia no tolera a los que destruyen la fe con su enseñanza. Este pasaje puede que parezca contradecir el amor cristiano, pero C.H. Dodd, ¿ya?, tiene algunas cosas muy sabias que decir acerca de él. Primero, nos faltan paralelos, dice. Cuando el santo Policarpo, padre de la Iglesia, se encontró con el hereje Marción, ¿verdad?, que negaba la persona de Cristo, este le dijo: ¿me reconoce? Reconozco al primogénito de Satanás, le dijo, ¿verdad?, Policarpo. Ya, o sea, Policarpo era bien, ¿verdad?, cortante con Marción, ¿verdad?, porque sabía que Marción, ¿verdad?, era un falso, ¿verdad?, maestro que negaba la persona de Cristo, la divinidad de Cristo, ¿ya? El propio Juan el apóstol también salía huyendo, dice, de los baños públicos cuando llegaba el hereje Cerinto, que también era un gnóstico. Decía Juan, ¿verdad?, salgamos de aquí a toda prisa, no sea que se nos hunda el edificio, decía, porque Cerinto, el enemigo de la verdad, está aquí. O sea, mire, imagínense, el propio apóstol Juan, ¿verdad?, salía arrancando, dice, los baños públicos cuando veía, ¿verdad?, que Cerinto entraba, porque no quería tener contacto con él, ¿verdad?, debido a que era un hereje, que negaba, ¿verdad?, la encarnación del Hijo de Dios. Verso 12 dice: tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Así llega Juan, ¿verdad?, al final de su carta. No quiere escribir más, porque espera ir a ver a sus amigos y hablar con ellos cara a cara. Tanto en griego, ¿verdad?, como en hebreo, se dice no cara a cara, sino boca a boca. En el Antiguo Testamento Dios dice de Moisés cara a cara, literalmente boca a boca. Hablaré con él, en Números 12:8. Juan era sabio y sabía que las cartas pueden ser motivo para que se tergiverse una situación, y que se puede conseguir más en 5 minutos de conversación de corazón a corazón que con una pila de cartas. En muchas relaciones de iglesia y personales las cartas no han conseguido más que
exacerbar una situación, porque la carta escrita más cuidadosamente puede interpretarse mal. Esto es una realidad, ¿verdad? Hoy no vivimos en la época de las cartas, sino de los WhatsApp, ¿ya? Y de los mensajes de texto. Pero a veces, ¿verdad? Es mejor sentarse con la persona, ¿verdad? Y hablar cara a cara. Poder, ¿verdad? Mirarla a los ojos y poder, ¿verdad? Abrir el corazón. Por eso Juan, ¿verdad? Decía, tengo muchas cosas. Y no solamente vamos a ver que lo dice acá en la segunda de Juan, sino también la tercera carta de Juan. Repite lo mismo. Prefiero estar con ustedes. Juan, ¿verdad? Era más de piel. Juan era un discípulo más cercano. Entendía que las cartas eran necesarias, pero prefería, ¿verdad?, el contacto físico, sentarse con la persona. Y como dice acá, ¿verdad?, el comentarista, a veces se consiguen más cosas, ¿verdad?, sentándose, y se aclaran más cosas sentándose con la persona que enviando un WhatsApp, ¿verdad?, o un mensaje de texto. Mientras que una breve conversación directa puede arreglar las cosas, Cromwell lo entendió nunca el cuaquero John Fox, dice. ¿Por qué? Porque se comunicaban por carta. ¿Se da cuenta? Dice, y no le caía nada bien, pero cuando se encontró con él y después de hablar con él personalmente le dijo, si tú y yo pasáramos una hora juntos seríamos los mejores amigos. Los comités eclesiásticos y los cristianos haríamos bien en hacerlo. El propósito de no escribir cuando podemos hablar. La carta se cierra con saludo de la iglesia de Juan a los amigos a los que escribe. Saludo, como si dijéramos de los hijos de una hermana a los de otra, porque todos los cristianos somos miembros de la familia de la fe. Muy bien, amados hermanos, hemos llegado al final entonces de esta carta, maravillosa carta, de la epístola de 2 de Juan. Como dije anteriormente, a pesar de ser cortita, tener apenas un capítulo, pero contiene grandes enseñanzas. Que el Señor les bendiga. Estaremos la próxima clase ya compartiendo la epístola de 3 de Juan y finalmente Judas, para ya terminar entonces las epístolas universales. Estudien, ¿verdad?, los videos, el material, para que puedan entonces contestar las preguntas de la prueba. Shalom Ubrajá, paz y bendición. Leitraot, nos estamos viendo. Que Adonai, que el Señor Todopoderoso les bendiga.